buenos días, bienvenidos. Llegamos ya al día final de esta semana de misionología y es para todos nosotros pues una gracia el contar con un buen amigo, sacerdote de nuestra diócesis, obispo de Mondoñedo, y de esta forma nos hemos abierto también nosotros al mundo de Mondoñedo y de Ferrol, en esta semana tan importante, como digo, de misionología, y él mismo nos va a abrir al mundo cuando nos va a hablar ahora pues, de la amistad social y también de las fronteras. El tema amistad social y fronteras sociales. Fernando García Cariñanos nació aquí en la ciudad de Burgos. Podemos decir que su infancia y adolescencia ha transcurrido casi a la sombra de la catedral, pues porque estudió en el Colegio del Círculo, que está muy cerquita de aquí, pasando el río. Luego hizo sus estudios de EGB bachiller en el seminario menor, es decir, que a la edad de 11 años ingresó en el seminario. Posteriormente, los estudios, el ciclo institucional y de licenciatura, lo ha realizado aquí en nuestra Facultad de Teología hasta que se licenció en Teología Dogmática en el año 1997. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1993 en la Iglesia del Carmen, que también está, aquí la tenemos, ¿no? Pasando, como digo, el puente, al lado del seminario. En 1997 fue enviado a Roma para que estudiara Ciencias Sociales y así se licenció por la Universidad Gregoriana de Roma, Ciencias Sociales, la especialidad Doctrina y Éticas Sociales. Ha sido durante unos cuantos años profesor en nuestra Facultad de Teología, donde ha impartido la materia de Teología Moral Social. Y igualmente ha sido también director del aula de Doctrina Social de la Iglesia, que depende de la Cátedra Francisco de Vitoria. Podemos decir que nuestra diócesis de Burgos pues está marcada por la doctrina social de la Iglesia y en gran parte pues se lo debemos a nuestro obispo Fernando García Cariñanos, que ha dejado ciertamente una impronta y muchos discípulos a lo largo de la diócesis y también, por supuesto, fuera de la diócesis. Ha participado en numerosas conferencias, congresos, cursos de formación. Son numerosas sus publicaciones, sus artículos en doctrinas científicas y sobre todo ha colaborado mucho con la revista Corintios 13. Su actividad pastoral comenzó en la parroquia de Santa Catalina, de Aranda, de Duero, donde ha sido vicario parroquial desde el 93 al 97. Y en esa misma época compaginó su cargo de delegado diocesano de Pastoral Obrera. Tras su paso por Roma, los años 1997-2000, fue nombrado párroco de Solarana, tenemos feligreses de Solarana, y otras 9 parroquias, así como secretario también del Departamento de Formación Sociopolítica, cargo que ostentó hasta el año 2010. Desde el año 2004 atendió además las parroquias de Villalmanzo, de la que fue párroco hasta el año 2014, y desde el año 2005 al 2014 fue arcipreste del Arlanza y en esta época fue secretario también del Consejo Presbiteral. En 2014 fue nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves en nuestra ciudad de Burgos y un año más tarde, en el año 2016, recibe el nombramiento de delegado diocesano de Cáritas, que lo ha ejercido hasta precisamente su ordenación como obispo. Y desde el año 2016 fue también vicario general de nuestra diócesis y moderador, por ello, también de la curia. Podemos decir que el 8º centenario, uno de los grandes impulsores y alma del 8º centenario, ha sido Fernando, precisamente como vicario general. Ha dedicado muchas horas y también podemos decir que ha sido una gran obra que él ha realizado. Su ordenación episcopal aconteció en el 4 de septiembre de 2021 en la Iglesia Catedral de la Basílica de Mondoñedo. Y en el año pasado, también este mismo año, en noviembre, fue nombrado obispo responsable de la pastoral penitenciaria
que depende Departamento de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Le damos las gracias a Fernando por venir a nuestra facultad, por participar en esta semana, esta facultad que es su casa, como su casa es nuestra diócesis de Burgos, al cual estamos tan agradecidos como diócesis y como facultad por todos los trabajos y servicios realizados, que son muchos, muchos. Gracias, Fernando. Muy bien, pues gracias a ti, José Luis. Por las palabras de presentación que, como veis, son de un amigo. Me suelo ir de vacaciones con él, o sea que se supone que no va a hablar mal de él, de mí, ¿verdad? No lo he dicho, pero bueno. Solemos ir juntos. Bueno, pues gracias por estas palabras que seguro que no son tanto como parece. Bueno, para mí es un día de alegría, evidentemente, pues poder tener esta disculpa para venir a Burgos, poder dormir en casa, ver a mis padres y pues descubrir un poco el fresco de Burgos, ¿verdad? Que veo que en el verano todavía no ha debido de llegar muy allá, tampoco por aquellas tierras, así que yo creo que compartimos en ese sentido pues también otros aspectos. Bueno, se me ha pedido que reflexione sobre esta clave, amistad social y fronteras sociales, y hacerlo desde, como me parece que son todas las jornadas, yo no he podido estar en ninguna otra conferencia, desde el marco de Fratelli Tutti, que pues ha sido un poco el inspirador de toda esta semana de misionología, pues que ya tiene esta larga tradición en nuestra ciudad y es referente de semanas de misionología pues a nivel universal. Bueno, voy a dividir mi exposición en 4 partes. En el primer momento voy a presentar un poquito lo que significa, qué está detrás de esta expresión amistad social. En segundo lugar, me plantearé cómo llegar a esa amistad social, cuál es lo que tendríamos que cuidar o cuál está detrás, qué es lo que tendríamos que hacer para que la amistad social no se quedara en meras palabras, sino que llegase a hacerse realidad y a hacerse vida. En tercer lugar, intentaré ver esta doble realidad, ¿no? La amistad social, hablamos en una semana de misionología. ¿Por qué hablar de amistad social o qué relaciones hay entre la misión y la amistad social? ¿En qué se relacionan? ¿En qué se vinculan? Y en cuarto lugar, será una invitación a cultivar la amistad social en la misión, desde la clave de la misión, ¿no? Un poco desde esta perspectiva de misioneros, que sois pues los que estáis aquí reflexionando, o en esa clave de la animación misionera, qué aspectos tendríamos que cuidar en la misión para que la amistad social se hiciese realidad. Bueno, son los 4 temas, los 4 puntos que voy a intentar muy brevemente llevar adelante y pues espero que os pueda aportar algo. Bueno, lo primero es esta propuesta de la amistad social. Sabéis que la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, lleva un sobretítulo sobre la fraternidad y la amistad social. Es cierto que puede parecer una propuesta novedosa. Ciertamente esta expresión, la amistad social, no es una expresión que, al menos en nuestro ámbito hispano e incluso en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, que es un poco en el que se sitúa también la encíclica y pues más conocido por mi parte, no es una propuesta que aparezca abundantemente, sino que realmente se presenta como una propuesta novedosa, al menos en la misma terminología. No es una expresión a la que estemos muy habituados. En el fondo, esta expresión lo que trata es de ayudarnos a vencer los círculos. La encíclica nos viene a hacer una reflexión de que nos solemos mover en círculos. Cuando nacemos en un círculo, es el círculo de nuestra familia, un círculo más o menos estrecho. Ese círculo se va ampliando en esa familia extensa, pero se va ampliando mucho más
en el ámbito de los amigos, ese círculo luego se va ampliando en el ámbito de una ciudad, de un barrio, de una ciudad, de una sociedad en general. Y el Papa nos invita a que desde la clave de la amistad social seamos capaces de romper esa tendencia a vivir en círculos cerrados para intentar vivir, por así decir, en un círculo más abierto que sea lo propio de la globalización. Todas las últimas encíclicas, estoy pensando en Caritas in Veritate especialmente, y estoy pensando en Laudato Si, hacen referencia especialmente al fenómeno diferenciador, que es el fenómeno de la globalización en el que nos envolvemos y que enmarca pues todos los fenómenos sociales y todos los fenómenos pues que vivimos en el día a día. Y en este ámbito de la globalización, precisamente, que nos invita a abrirnos, que nos invita a descubrir que vivimos en una aldea común, que vivimos y que todo nos parece como más cercano, precisamente en esta situación es donde la amistad social sería como una respuesta lógica, como una respuesta propia para esta situación. La capacidad de superar esos círculos cerrados en los cuales a veces cómodamente queremos vivir, para vivir ese círculo abierto de que todos entran en nuestro corazón. Es una propuesta que el Papa Francisco nos invita a hacer siempre desde la fraternidad. Es curioso que en todo el documento la amistad social como tal me parece que no aparece en ningún párrafo, sino que siempre aparece vinculado con esa conjunción copulativa, ¿no? Fraternidad y amistad social. Como que fuesen dos elementos que van vinculados, la amistad social y la fraternidad. La fraternidad ciertamente que sí que es un concepto mucho más conocido. Evidentemente es la clave, yo me atrevería a decir también casi hermenéutica de lo que es la vivencia de lo cristiano, al menos así es la propuesta que nos hace el Papa Francisco en esta encíclica de la interpretación de lo que es vivir como cristiano. La fraternidad no solo es esa clave evangélica, sino que también es una clave de la modernidad. Podemos pensar en las tres expresiones de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Pero la fraternidad daría la sensación que en este documento se nos invita a unirle a la amistad social. Un poco como que si la fraternidad fuese el estar, el ser de una cosa y la amistad social fuese como lo que corresponde, la consecuencia de la vivencia de esa fraternidad. La fraternidad es el ser, somos hermanos y porque somos hermanos estamos llamados a trabajar y a profundizar en esa amistad social. ¿Qué sería esta amistad social? Pues buscando alguna definición en estos días que nos ayudasen a penetrar en el significado de este concepto que, como digo, es novedoso, pero no tan novedoso, me encontré esta definición que dice que es la capacidad de buscar juntos, desde posturas muy diversas, lo conveniente para todos, es decir, lo que llamamos bien común. Como veis, es una expresión, yo creo que una definición que interpreta muy bien el concepto. La capacidad de buscar juntos, desde esa pluralidad lógica que se da en nuestra sociedad, porque somos diversos, porque somos plurales, y de buscar lo que nos conviene. Pero lo que nos conviene no solo a algunos, sino lo que nos conviene a todos. Este concepto, precisamente, es el concepto de bien común. El concepto de bien común, que es un concepto tradicional, un principio tradicional de la enseñanza social de la Iglesia, es ese principio que nos ayuda a poner las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar la vida humana en toda su integralidad. Bueno, pues la amistad social sería esa capacidad de, porque somos hermanos,
ponernos juntos a buscar, sin excluir a nadie, unidos todos, en lo que nos conviene, en lo que necesitamos, en lo que viene bien para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros. Esa capacidad de buscar juntos. En el fondo, sería también un interés apasionado por las mismas cosas. González Carvajal, que es un autor que a mí personalmente le suelo consultar mucho cuando tengo que hablar en público, él habla y trata de definir lo que es la amistad. Y la amistad, él dice que fundamentalmente la amistad es ese interés de buscar las mismas cosas. Y lo hace desde esa frase de Miguel Hernández, desde ese poema de Miguel Hernández, en el que cuando muere Ramón Sige, recordáis cuando lo estudiábamos en nuestras épocas de EGB, ¿verdad? Porque la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho la EGB, decía esa frase, o atrás, esa frase: se me ha muerto como el rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Y él dice que la amistad es precisamente eso. No es a quien tanto quería, sino con quien tanto quería. Los amigos somos los que nos reunimos precisamente para apasionarnos juntos por las mismas cosas. Bueno, pues la amistad social sería esa capacidad de ponernos juntos en la búsqueda de lo que nos apasiona. Y lo que nos apasiona es precisamente el mundo en el que vivimos, porque vivimos en el mundo, porque estamos en el mundo y porque queremos solucionar los problemas de nuestro mundo. La propuesta, por tanto, del Papa Francisco pasa por esta amistad social, es decir, interesarnos apasionadamente por las mismas cosas, interesarnos apasionadamente por este bien común, por la construcción de este bien común que es el mundo en el que vivimos. Ciertamente decíamos que es un concepto novedoso, o al menos que no es frecuente en nuestros discursos, en nuestras intervenciones, pero es un discurso o es un concepto muy antiguo. Ya Aristóteles, incluso Platón, aparece y habla de esta filia politiqué. Santo Tomás, evidentemente, luego lo desarrolla, pero más actualmente Rawls o sobre todo Maritain, del que toma el Papa Francisco precisamente este concepto, sin definirlo bien, porque habla de amistad civil, de amistad humana, diferentes conceptos, aparece ya la clave. Incluso yo la verdad que me sorprendió, porque realmente no era un tema en el que hubiese tomado conciencia. El propio Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, en los números 390 al 392, habla de esta amistad civil, la necesidad de construir en la sociedad la amistad civil en aras de la construcción de ese bien común. Y es una propuesta que interpreta el propio magisterio del Papa Francisco. Él lo dice al inicio del documento. Él dice que va a tratar en toda la encíclica de un concepto que para él es muy querido, un concepto que él ha utilizado en numerosas ocasiones, incluso un concepto que puede interpretar, según en sus propias palabras, puede interpretar todo lo que es su pensamiento social. Es un concepto que él utilizó fundamentalmente, más que en lo que es su pontificado, en lo que fue anteriormente cardenal de Buenos Aires, precisamente para expresar esas relaciones positivas que se tienen que dar en una sociedad, ese buen talante que se debe de dar en la convivencia de una sociedad, frente quizás a otras palabras que pueden ser quizás más ideológicas y que pueden causar como un rechazo social. Me estoy refiriendo pues a esas palabras como reconciliación, ¿no? Como puede ser memoria histórica en nuestro concepto, por ejemplo, como puede ser tolerancia. Bueno, la amistad social sería ese concepto de
esa idea de buscar esa relación positiva entre todos que nos vincule, que nos una, precisamente para trabajar, para sacar adelante lo que sería ese proyecto de sociedad, para sacar adelante ese proyecto común. Traigo ahí algunos de los momentos en los que el Papa Francisco, cuando era cardenal de Buenos Aires, lo utilizó, fundamentalmente en el famoso Te Deum del 2006 en la Catedral de Buenos Aires, donde él convocaba a promover la fuerza transformadora, decía él, de la amistad social. Podemos situarnos en aquel contexto de Argentina, de aquel momento, a la vez que condenaba el internismo y la constante exclusión del que creemos contrario, así como las desdichadas actitudes que nos encierran en el círculo vicioso de un enfrentamiento sin fin. Como veis, esta clave del círculo, esta clave de abrir el círculo, esta clave de superar el círculo para vivir junto con otros, para sentirnos vinculados los unos a los otros. Y en el 2002 también, en un congreso sobre pastoral social, él decía: hoy se nos pide que redimamos y restauremos la amistad social, que está refundida. Y esto es un trabajo artesanal, es trabajo que pasa por nuestras manos, por nuestra vida toda, por nuestro cuerpo, por nuestra carne. Es decir, la amistad social no es algo que se da por hecho, sino que es un esfuerzo que hay que hacer permanentemente y de manera casi artesanal para llevarlo adelante. Y es una propuesta, curiosamente, que tiene pretensión de universalidad. Me parece que esto también es interesante. Cuando en el capítulo 2, Fratelli Tutti, hace esa lectura tan hermosa de la parábola del buen samaritano, está presentando el buen samaritano como un modelo de referencia de lo que tenemos que vivir y de lo que tenemos que hacer. El samaritano es expresión de la caridad. Y sin embargo, en ese, sería pues para profundizar un poquito más, pero al menos por dejarlo caer, en ese debate que siempre ha existido, en esa relación que siempre ha existido entre amor, caridad y justicia, da la sensación de que la justicia es el mínimo y la justicia, por tanto, es para todos, mientras que la caridad es el máximo y, por tanto, es para la minoría. La propuesta que el Papa Francisco nos hace aquí en el Buen Samaritano no es una propuesta de mínimos y, por tanto, una propuesta de justicia, sino que la propuesta que aquí nos hace es una propuesta de caridad, de amor al prójimo, de amistad en ese sentido social para con todos, pero que es obligatoria, es exigencia, no para algunos, sino para todos. Bueno, la amistad social, por tanto, como superando, en cierta manera, esa clave de la justicia y una invitación a que sea vivida por todos. Bueno, el primer punto sería, por tanto, este concepto de amistad social, un concepto, como digo, que puede resultar novedoso, aunque pertenece en su esencia a lo que es la tradición del pensamiento de la Iglesia. Ante este elemento, pues podemos pensar que la fraternidad y la amistad social se convierte a veces en un brindis al sol. Uno tiene la perspectiva, uno tiene a veces la idea de que la doctrina social de la Iglesia o estos discursos son discursos muy bonitos, son discursos bellos, pero que se quedan meramente en discursos. Daos cuenta, voy a leer este texto. Quizás nunca se habló tanto como en nuestros días de la fraternidad humana, pero en realidad los hombres nunca se han tratado menos fraternalmente que ahora. Los odios engendrados por la diferencia de razas son extremadamente crueles. Los pueblos están divididos, más que por las fronteras, por nuestros rencores. En el seno de una misma nación y en el interior de una misma ciudad, las distintas clases sociales son objeto de aborrecimiento recíproco y las relaciones privadas se regulan por el egoísmo convertido en ley suprema. Estoy seguro que este párrafo que hemos leído lo podríamos
más o menos suscribir, ¿verdad? Y podría más o menos definir lo que es nuestra sociedad. Sin embargo, es un texto que es del año 1912 y que lo dice el Papa Benedicto XV. Benedicto XV, hace ya más de 100 años, dice un texto en el que uno da la sensación de que hablamos de fraternidad, buscamos la amistad social, pero nos quedamos estancados. Seguimos en discursos, pero da la sensación como que no avanzamos. Por eso, el planteamiento que yo me hacía a la hora de hacer esta reflexión es: ¿cómo es posible? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué está detrás para que esta fraternidad y esta amistad social, que nos ayude a superar las fronteras sociales, que nos ayude a vencer todos esos círculos y esas fronteras que nos hemos puesto, que nos hemos hecho, que realizamos, no se queden meras palabras, sino que realmente avance y nos ayude esencialmente a construir esa necesaria fraternidad y amistad social que haga un mundo de hermanos? ¿Qué tendremos que hacer? Y a mí se me ocurría que detrás del documento y detrás de lo que es el buen hacer de la Iglesia hay como un proceso que es necesario cultivar para que realmente pasemos de la utopía a la realidad. Pasemos del discurso teórico al hacer y al construir esa fraternidad y esa amistad social que supere las fronteras. Ese proceso yo creo que pasa por tres momentos que no son un proceso de 1, 2 y 3, sino que son tres momentos que especialmente tenemos que cultivar y que yo creo que en el fondo, en el magisterio del Papa Francisco, están como muy en su esencia. El primer momento sería el de cuidar la realidad y acercarnos a la realidad. El segundo momento sería el de clarificar el pensamiento. Y el tercer momento sería el de cultivar la espiritualidad. Me parece que son como tres aspectos que, si queremos que la fraternidad no se quede en discurso, en nuestra acción pastoral, en nuestra acción educativa, en nuestra acción eclesial, tienen que estar permanentemente en nuestro quehacer. Acercarnos a la realidad, cambiar el pensamiento y clarificar el pensamiento y cultivar especialmente la espiritualidad. ¿Qué me estoy refiriendo al acercarnos a la realidad? Acercarnos a la realidad porque la realidad en el fondo también es un sacramento y la realidad en el fondo también nos acerca esa presencia de ese misterio de Dios encarnado. Sabemos que este documento Fratelli Tutti y por tanto esta reflexión sobre la clave de la fraternidad y de la amistad social que venimos haciendo viene dado por una situación concreta, que es la situación también de COVID. No es que fuese la provocadora del documento, pero sí que está un poco en la reflexión o en el trasfondo de la reflexión. ¿Y qué es lo que experimentamos en esa situación de COVID? Pues algo que el Papa Francisco nos decía, ¿verdad?, en aquella famosa vigilia de la Plaza de San Pedro vacía, ¿verdad?, que todos recordamos, ¿no? Que todos estamos en la misma barca, que todo el mundo está en la misma barca, que todos los seres humanos que vivimos actualmente en este planeta estamos en la misma barca, que todos tenemos la misma carne y que porque todos tenemos la misma carne nos puede entrar el bichito este que nadie le ve, ¿verdad?, pero que nos sigue afectando y que pues ha llevado a tantos hermanos nuestros pues a la casa del Padre y que habitamos en esta misma casa, esta casa común a la que quizás cuidamos excesivamente poco y que estamos poniendo en peligro. La importancia, por tanto, de esta realidad que nos ha vinculado, que nos ha descubierto nuestra vulnerabilidad, que nos ha acercado, ha propiciado este discurso sobre la fraternidad. Y es importante, precisamente, que nos acerquemos a la realidad. Una clave del pensamiento del Papa Francisco, en esos cuatro principios que él tiene en Evangelii Gaudium,
él dice y que interpreta y que constantemente en su magisterio viene sacando, es esa clave de la realidad frente a la idea. Solo construiremos fraternidad, solo nos empeñaremos por la fraternidad, solo realmente viviremos y será un compromiso nuestro el de la fraternidad y el de la amistad social cuando nos topemos con la realidad, cuando no vayamos desde nuestras ideologías, desde nuestros conceptos, desde nuestros prejuicios a la realidad, sino que sea la propia realidad la que nos hable. Esto sabemos que es muy difícil, ¿verdad? Esto sabemos que es muy costoso, porque tendemos a hacernos nuestro propio mundo. Tendemos a pensar el mundo desde nuestra propia ideología. Tendemos a ver todo desde nuestros propios prejuicios. Pero la realidad tiene siempre que desmontarnos ese mundo en el que aparentemente podemos vivir. Esto es muy importante si realmente nos queremos empeñar en la construcción de la fraternidad. Toparnos con la realidad, chocar con la realidad. Importante es que tengamos esa mirada y esos ojos para ver el mundo como es. Ese mundo especialmente sufriente, ese mundo que el mundo de la misión, como luego diremos, nos acerca especialmente también, que es el dolor, el sufrimiento, la fragilidad, la inequidad. Ese mundo de hermanos nuestros que no tienen lo que nosotros tenemos. Ese mundo de hermanos nuestros que vive en esa debilidad. Por eso, esa urgencia de tocar la carne, que en tantas ocasiones nos habla el Papa Francisco, ¿no? Tocar la carne para que tocando la carne, las heridas del crucificado, en expresión evangélica y de Santo Tomás, nos desmonten el mundo en el que vivimos y nos vinculen hacia los que sufren para descubrir que esa carne, esa fragilidad es común a todos y cada uno de nosotros y estamos llamados a remediarla y a atenderla. Por tanto, para construir esa amistad social que nos ayude a vencer esas fronteras sociales, tenemos que ser capaces de salir a esas fronteras. Tenemos que ser capaces de salir a esos márgenes para que, tocando los márgenes y viendo la realidad de los márgenes, podamos realmente actuar en clave de fraternidad. Pero no quedaría solo este camino como el único camino que nos posibilite trabajar en esta fraternidad. Es urgente convertir el pensamiento, cambiar de pensamiento. El tercer capítulo de la encíclica precisamente lo llama pensar y gestar. Qué bonito que primero pone pensar, porque desde el pensamiento gestamos. La importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Y aquí estaría toda la clave antropológica. No me detengo aquí, pero en el fondo todo el documento nos hace una interpelación a nuestro concepto antropológico, que ya en la doctrina social de la Iglesia venía siendo una interpelación constante. El problema social hoy es un problema fundamentalmente antropológico. Ese concepto del ser humano. ¿Qué es para nosotros el ser humano? Y hoy la modernidad sabemos fundamentalmente que se centra en el individuo. Precisamente el individuo o el individualismo es ese virus más difícil de vencer, del que nos va a hablar luego la encíclica del Papa Francisco. Esa clave del individuo viene muy bien definida en este texto de Hobbes. Él dice: la vida humana es como una carrera en la que no tenemos otra meta ni otra recompensa que la de llegar primero. Por lo tanto, anteponerse a otros es gloria. Esforzarse en sobrepasar al prójimo, emulación. Caer repentinamente, disposición al llanto. Contemplar la caída del otro, disposición a la risa. Ser continuamente adelantado, humillación. Adelantar siempre al que está delante, felicidad. Y abandonar la carrera, morir.
no me digáis que no es una definición o una descripción mejor de lo que sería esta clave de la vida individualista, que es precisamente el virus mayor que impide esta construcción de la fraternidad y de la amistad social. Y en esta conversión del pensamiento, pues en esta clave antropológica, pues tendremos que profundizar en lo que significa el ser humano como persona. El ser humano como persona que nos habla de esa clave del amor, esa clave de que hemos sido creados por el amor y para el amor, y que por tanto el ser humano seremos personas, y nos lo dicen, podríamos ahí profundizar también en lo que significa también todos los yacimientos de Atapuerca, como ese proceso también de humanización, donde está precisamente el cuidado, donde está precisamente también la debilidad y la fragilidad, como una clave interpretativa de lo que es precisamente ese proceso de humanización. Y descubrir que la verdadera existencia humana es una existencia siempre con los otros. El ser humano fundamentalmente es relación hacia el otro y desde el otro. Y descubrir que estamos ligados al otro. Y si estamos ligados al otro, estamos obligados para con el otro. El buen samaritano precisamente es el que refleja que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la existencia de los demás. Y porque está ligada, está obligada. Bueno, convertir también esta manera de pensar y descubrir que cada ser humano es digno, es valioso, es grato, es bello, lo que llamamos en ese concepto amplio tiene una dignidad, nos ayudará también a que revisando y cambiando nuestra manera de pensar seamos capaces de ponernos en clave de construcción de la fraternidad. Esa fraternidad que pasa también por ese cambio de cultura que es necesario producir. Y por último, la construcción de la fraternidad pasa por el cuidado de la espiritualidad. El texto de la parábola del buen samaritano, ciertamente el mundo de los religiosos no queda bien parado, ¿verdad? Yo se lo suelo decir muchas veces, había un sacerdote aquí en esta diócesis, don Ramiro, los más mayores recordáis quién era, que decía misa en Santágueda, y yo era monaguillo, y recuerdo que cuando pasaba la parábola del buen samaritano, yo lo he visto, o sea que eso lo he oído, la parábola del samaritano, pasó un sacerdote, y decía él, pero no era católico. Entonces, los religiosos no quedan bien parados, precisamente porque quizás no cuidamos esa espiritualidad que nos lleva a la cercanía, que nos lleva al descubrimiento de la fragilidad, que nos lleva a una espiritualidad que nos vincule con un Dios personal y con un Dios que toma carne. Y en ese sentido, el Papa Francisco constantemente nos invita a recordar o a cultivar una espiritualidad adecuada. Si que queremos construir una fraternidad auténtica y una amistad social auténtica que nos lleve a vincularnos con el otro, a hacer círculo con el otro, a construir el bien común con el otro, tenemos que cultivar esas motivaciones internas, que en el fondo también sería algo así la espiritualidad, que nos ayuden a ponernos en acto en esa construcción de la auténtica y de la verdadera fraternidad. Una espiritualidad que no sea la de esos sacerdotes y esos levitas de la parábola del buen samaritano, sino una espiritualidad que sea la que nos acerque a las víctimas. Por eso la espiritualidad y por tanto la experiencia de Dios que tenemos que provocar, que tenemos que vivir, que tenemos que hacer realidad, es esa experiencia del Dios encarnado, ¿no? Ese Dios que es Trinidad, ese misterio de la Trinidad, que también decía algún autor, ¿verdad?, que tiene esas consecuencias sociales, y como recuerda fundamentalmente también el Papa Francisco, que es modelo de una vida en común, ese misterio de la Trinidad que nos lleva a vincularnos, a relacionarnos con otras personas, y ese misterio de Dios en Jesucristo que está presente en cada persona y que por tanto lo que hagamos a uno o dejamos de hacer a uno, se lo estamos dejando hacer o estamos haciéndoselo al mismo Cristo,
y un Cristo que ha entregado su vida por cada uno de las personas con las que convivimos y que quizás para nosotros no son importantes, pero que para Dios son importantes. Cultivar esta espiritualidad nos ayudará a que no se queden meras palabras, sino que realmente lleguemos a una realidad de fraternidad. Bueno, vamos a pasar al tercer punto, ¿no? Hemos hablado de lo que es la amistad social, hemos intentado hacer un pequeño proceso que nos ayude a que la amistad social no se quede en palabras, sino que vaya a la vida. En este tercer punto quería hacer un pequeño bosquejo, un pequeño flash sobre cómo se vinculan amistad social y misión. En esta semana de misionología en la que estamos, ¿la amistad social está relacionada con la misión o son dos conceptos que no tienen nada que ver? A mí me parece que hay como tres elementos en los que amistad social y misión están estrechamente vinculados. En primer lugar, la clave de la universalidad. La misión fundamentalmente es universalidad y la amistad social fundamentalmente también es universalidad. Hay un concepto que aparece constantemente en la encíclica Fratelli Tutti, lo aparece especialmente en los números 88 y siguientes, donde él utiliza el concepto del más allá. El más allá. La amistad social siempre nos lleva a un más allá. Es necesario superar nuestro círculo de confort, nuestra vida en la que estamos metidos para poder hacer algo más, para intentar superar esas limitaciones o esas fronteras que nos hemos ido poniendo, esas fronteras existenciales, culturales, sociales, religiosas, fronteras. Bueno, pues eso es la misión también, ¿no? La misión en el fondo es descubrir que siempre podemos ir más allá. Seguro que las experiencias misioneras que durante estos días pues habéis escuchado nos han abierto precisamente a ese más allá, a esa necesidad de superar nuestros límites para superar esas fronteras, para ir un poquito más allá. La clave de la universalidad que nos ayuda a superar fronteras y que nos ayuda a incluirnos. Habría otro concepto, otro elemento que aparece muy en el corazón de la misión y muy en el corazón de la amistad social, y es el de asumir la fragilidad y el dolor. En la parábola del buen samaritano, que se nos presenta como exponente, como modelo de lo que es esta amistad social, fundamentalmente se nos muestra la experiencia de la construcción de una sociedad desde la clave del dolor y desde la clave de la fragilidad. Desde esa clave que al buen samaritano le interpela, que al buen samaritano no le deja solo y que precisamente por eso se pone a construir una manera diferente de vivir. Cuando comenta el Papa en la encíclica este elemento, él dice que muchas veces nuestra sociedad la hemos construido a espaldas del dolor, mientras que el buen samaritano nos invita a construir una sociedad poniendo el dolor como en el epicentro de nuestra vida. No me digáis que esto no es la vida de la misión, ¿no? La vida de la misión, en el fondo, no es otra cosa sino poner precisamente este dolor, este sufrimiento, esta fragilidad. En el fondo, lo que en el pensamiento de la Iglesia siempre hemos dicho, la opción preferencial por los pobres, ponerla en el corazón, en la vida de lo que debe de ser la Iglesia y de lo que es, en el fondo, la misión. Construir sobre esa experiencia del sufrimiento, sobre esa experiencia de la fragilidad y sobre esa experiencia del dolor. Y por último, el tercer elemento que me parece que vincula muy bien la amistad social y la misión es la clave de la relación. Yo creo que podríamos todos suscribir esa frase de Fratelli Tutti 66, donde dice que la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Y podríamos decir que la amistad social es una provocación o un estilo de vida que nos lleva a hacer una cultura del encuentro, pero también podríamos decir que la misión nace de un encuentro con alguien, es ese encuentro con el Señor, que precisamente porque nos hemos encontrado con Dios nos lleva a hacer una cultura del encuentro y nos lleva a provocar esa construcción de una sociedad de relación
y de encuentro con otros. Parece que estos dos elementos, ¿no?, de descubrir también la misión como fruto de un encuentro que nos lleva a vivir en esta cultura del encuentro, nos vincula muy bien con lo que es la amistad social en esa construcción de una sociedad sin exclusión, de una sociedad donde se producen esos encuentros constantes. Y termino, para que el tiempo lo podamos ajustar, con un cuarto punto. Sería cómo cultivar la amistad social en la misión. Si hemos visto que amistad social y misión tienen mucho que ver, podríamos haber profundizado un poco más, lo he dejado sencillamente como flashes, ¿qué aspectos podríamos o debiéramos de cuidar en nuestra vida de misión para construir esta amistad social que posibilite la auténtica fraternidad? Se me ocurren como 3 elementos que el Papa Francisco nos invita a hacer. El primero es el de rehacer la comunidad. Rehacer la comunidad. Si algo estamos comentando en nuestros círculos eclesiales pospandémicos como característica común de lo que la pandemia ha provocado es que nuestras comunidades se han debilitado, si no se han roto. Nuestras comunidades realmente se han debilitado y hay que rehacerlas. Bueno, pues yo creo que esta clave de rehacer la comunidad es muy importante, ¿no? Rehacer la comunidad es lo que en el ámbito de la misión constantemente se hace o hacéis. Es la capacidad de trabajar por el nosotros. Frente a los otros, siempre hacer un nosotros. La sociedad la podemos hacer desde los otros o desde el nosotros. Si la hacemos desde el nosotros, todo cambia y la comunidad se va construyendo. Ese rehacer comunidad, precisamente para que se haga un nosotros, pues nos llevará a trabajar algunos aspectos, como son esos aspectos que seguro que en vuestros trabajos en misión habéis tenido que trabajar en tantas ocasiones: la reconciliación, el diálogo fraterno, el perdón. En el fondo, rehacer la comunidad es rehacer la clave del pueblo o trabajar en esa clave de pueblo que al Papa Francisco le es tan querido. El pueblo, que es ese conjunto de personas que no caminan como individuos, sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no puede dejar que los pobres se queden atrás. Qué importante que nos sintamos pueblo. Qué importante que como Iglesia, en nuestras comunidades, nos trabajemos y nos sintamos no solo como un nosotros, sino como un pueblo. Un pueblo que no es el conjunto de individuos, de individualidades, sino que es un entramado, como dice ahí, un entramado de comunidad, de todos y para todos, en el que todos tienen que vivir integrados. Esa clave de descubrir que la Iglesia es germen y principio de fraternidad universal. La importancia, por tanto, de rehacer la comunidad. Si queremos vivir esta perspectiva de la amistad social en la misión, hemos de profundizar, hemos de trabajar para que nuestras comunidades sean comunidades realmente vivas, significativas, comunidades que se llaman a sí mismas pueblo, comunidad. La fuerza de la comunidad frente al Estado, frente a los que nos gobiernan, todos podemos hacer algo. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Un segundo elemento sería el de la urgencia de fundamentar éticamente. Él, al hacer la descripción del mundo, dice en el número 113, ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses.
importante en una sociedad donde pues vivimos en ese relativismo, en una sociedad líquida, en una sociedad donde la verdad pues a veces es rechazada como concepto o como idea, seamos capaces de trabajar en nuestras comunidades la importancia de esa fundamentación ética. Porque sabemos que cuando no hay ética, cuando no percibimos esos valores universales, esos valores objetivos que son para todos, se impone la ley del más fuerte o del más listo, y eso siempre perjudica especialmente a los más pobres, a los que tienen menos intereses, a aquellos que se sienten más débiles. Cuando hay una sociedad fuertemente fundada éticamente, donde hay un colchón, donde hay una base ética que permite construir desde las legislaciones, desde las costumbres, desde la vida social, unas relaciones, precisamente permite que todos nos vayamos uniendo, que todos nos vayamos vinculando y posibilita esa construcción de la comunidad y de la amistad social. Porque tenemos que recordar, como el Magisterio de la Iglesia siempre nos ha recordado, que los valores éticos se encuentran, se descubren, pero no se crean en cada momento, sino que los tenemos que ir desvelando. Por eso la importancia de trabajar y construir en esa fundamentación ética en nuestras sociedades, precisamente para que podamos llevar adelante el quehacer. Y el último elemento, yo creo que sería también el de que nuestra misión no solo nos dediquemos a cuidar, sino que nos esforcemos en la transformación social. Frente a la desesperanza del no se puede hacer nada, el Papa nos invita a recordar ese grito: es posible cambiar las cosas. Y es posible cambiar las cosas, como él bien dice en el número 78, desde una clave muy importante: desde abajo y de uno en uno. No solo nos podemos dedicar a cuidar, sino que es preciso transformar. Sería todo lo que, no me detengo en todas estas cuestiones, sería toda la caridad política, ¿no? La construcción de una sociedad diferente, de una sociedad donde aquello que genera miseria, aquello que genera exclusión, aquello que en definitiva no respeta los derechos humanos, sea superado. Como nos recuerda la caridad política, es ese acto de caridad igualmente indispensable en el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. La importancia, por tanto, de vincularnos, de trabajar, de construir esa caridad política que, aunque es fundamental del laicado, también es de la vida religiosa y de la vida sacerdotal, porque la caridad política es de todos, la construcción de esa polis común, de esa sociedad que realmente aleje la exclusión. Y esta es, por tanto, una invitación a que la tarea de la Iglesia no se agote en los ámbitos educativos o en los ámbitos asistenciales, que normalmente pues tienen mejor prensa, en los que quizás nos podemos sentir más cómodos, sino que trabajemos, como sabemos que trabajamos en los campos de la misión, por lo que es el servicio a la promoción humana y a la fraternidad, desde lo que el Papa Francisco viene diciendo en los últimos tiempos, las 3 T's, ¿no? Trabajar para que haya techo, trabajar para que haya trabajo, trabajar para que haya tierra. Estas 3 T's, que son como 3 carencias, que son carencias en todos los contextos, también en nuestro contexto europeo, 3 carencias que tenemos que ser capaces de superar, pues con el establecimiento de un marco jurídico, de un marco legal, de un marco institucional que posibilite precisamente el trabajo por los demás. Y querría acabar con este vídeo. Es un vídeo del Papa Francisco que yo creo que resume muchísimo mejor que yo todo lo que he tratado de decir y que pues nos puede servir como recordatorio de lo que es esta amistad social en clave de misión.
No sé si... ¿Exploras YouTube? Sí. Ya está conectado el sonido. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá. Vamos. Es este. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias, alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Gracias, Fernando, por esta visión de la amistad social en perspectiva de misión, que ciertamente que responde al tema de nuestra semana, es la Iglesia y el corazón abierto al mundo, la visión, que es precisamente eso, un corazón abierto al mundo, llamada también a crear amistad social. Y vamos al que quiera preguntar. Tenemos 15 minutos. Pienso que ha sido una conferencia por eso brillante y muy densa también, que da pie al diálogo y a las preguntas. Sí, muy bien. Gracias por la presentación tan concreta y en tan breve con tanto significado. Cuando ibas presentando la ponencia me venía un poco a la mente la invitación, si el Papa nos está dando una invitación fuerte quizás a no poner el énfasis de la misión solamente en el id, a anunciar el Evangelio a todos los pueblos, sino que también está subrayando el imperativo de la misión que aparece en otros pasajes del Evangelio, como has mencionado, ¿no? En el samaritano, con ese hombre que no sabemos ni quién es, sea quien sea, y luego con el juicio final. No sé si el paradigma de la misión podría estar un poco más equilibrado, diríamos, con esa amistad social o con esa, pues un poco lo que has dicho, ¿no? De la misión del encuentro. Si la balanza no podría estar un poco más equilibrada, en lugar de ir, que parece que a veces un poquito tiene un cierto olor o tenía a conquista, más que al encuentro, mejor que al encuentro, ¿no? Este cambio de paradigma, incluso de los imperativos, vete y haz tú lo mismo, o
cuando tuve hambre y me disteis de comer. No sé si es esa la invitación fuerte del Papa, que también para nosotros los misioneros pues nos ayuda a quizás a ver un poquito también, poner más equilibrada esa balanza de no solamente ir, sino también de ir al encuentro y esa amistad social. Gracias. Bueno, pues doctores tiene la Santa Madre Iglesia para responder a este elemento, ¿no? No te sabría decir. Yo, se me venía a la idea un poco también lo que es el Evangelio de hoy, ¿no? Ir y anunciar que el reino de Dios está cerca, ¿no? Yo creo que también ese doble elemento de que id, pero el reino de Dios está cerca, es en el fondo esta clave, ¿no? La construcción del reino se va haciendo precisamente en esa clave samaritana. La construcción del reino es ese saber ponernos pues cerca del otro, crear esta cultura del encuentro, vivir desde esa clave de la fragilidad, construir desde el dolor, abrirnos a superar todo tipo de fronteras que evidentemente por nuestra propia manera de relacionarnos pues somos dados a poner, ¿no? En el fondo, pues yo creo que esta perspectiva de la amistad social nos ayuda a eso, a superar incluso las propias fronteras que nos ponemos poner, ¿no? Yo creo que complementa, pero está presente también en el id, ¿no? En el id y construir el reino de Dios está cerca, ¿no? Que hoy en muchas situaciones es especialmente interesante esto, pero especialmente difícil. Porque, por ejemplo, en comunidades autonómicas muy marcadas, pues vivo en una, y me entiendo muy bien, pero creo que hay muchas veces que mejor es callar, aunque no estés de acuerdo, que hablar. Entonces creo que también hay para muchas situaciones estamos un poco perdidos y a lo mejor como que nos falta un análisis más profundo de esas realidades para saber cuál es lo eficaz o si no callarse. Entonces no se puede comulgar con algunas cosas porque son de suyo separación, más que encuentro. ¿Qué se puede hacer hoy? Pues lo que... conocer la realidad y saber hasta dónde puedes llegar. Pero eso es así. Y además lo estamos experimentando continuamente. Y hay hechos sociales que se están viendo cada día. Entonces, pues yo soy de mi grupo y la otra es del otro. La misión nunca es fácil, ¿verdad? Nunca lo ha sido, nunca lo es ni lo será. La misión siempre es compleja y el Evangelio de Jesús siempre es algo por hacerse, algo que se tiene que ir construyendo poco a poco. Y es algo siempre nuevo. Algo siempre por encarnarse en cada realidad. Evidentemente, el proyecto de esta amistad social, de esta fraternidad, en esta clave de misión, pues seguro que todos los que habéis estado en ámbito de misión, pues lo habéis hecho en el día a día, ¿verdad? En sociedades donde estaban muy fracturadas por guerras, por violencias, por conflictos tribales, pues cuánto habréis tenido que bregar precisamente para hacer realidad esta amistad social, ¿no? Para hacer realidad en el fondo esta fraternidad y el Evangelio de Jesús. Bueno, es la tarea que nos toca, es la tarea que la Iglesia ha realizado a lo largo de la historia en tantas ocasiones, la tarea que tendremos que ir haciendo pues permanentemente obra y misión, ¿no? ¿No le parece que a veces
estamos pensando en lo más alto y resulta que cosas tan sencillas como el relacionarnos los que estamos aquí, en reuniones, en congresos o en encuentros, o simplemente cuando vamos a misa resulta que salimos y ni hablamos unos con otros, y con lo poco que cuesta a lo mejor decirnos buenos días, o hola, o adiós, o qué tal, o aquí, de dónde eres, de dónde vienes, y a veces, pues no sé, lo complicamos, y usted me parece que le he entendido decir que había que empezar desde abajo y de uno en uno. Y a veces a lo mejor queremos transformar la sociedad y cosas tan sencillas como el día a día o el del buen samaritano que encuentras por la calle a veces y pasamos de largo todo, no sé, me parece a mí. Sí, así es, la amistad social se hace, como nos invita el Papa, de abajo y de uno en uno. Un poco en esa clave era en la que yo hacía referencia, pues en la clave de rehacer la comunidad, ¿no? Qué importante es que en nuestra perspectiva eclesial, en nuestra perspectiva de misión, seamos capaces de crear comunidad, de rehacer la comunidad. La comunidad es eso que has dicho, ¿no? En el fondo. La comunidad es preocuparnos el uno por el otro, superar nuestro propio círculo para abrirnos a los demás. Es vivir en esa clave del nosotros, en esa clave del nosotros, ¿no? Y eso se tiene que ir haciendo pues poco a poco. Eso se tiene que hacer con gestos concretos, en el día a día, en lo que nos tenemos que ir empeñando. Esa fraternidad universal no es una fraternidad que viene de lo alto, sino que va naciendo desde un convencimiento. Es don, pero es tarea. Es regalo de Dios, pero también es compromiso de cada ser humano. Ya he suscitado muchas preguntas, pero voy a hacer un pequeño comentario, ¿no? Yo recuerdo que el rector que teníamos en Roma decía que los amigos se eligen, la familia no, ¿no? Entonces, una cosa es el concepto de familia, que no eliges, sabes que eres familia, y otra cosa es el concepto de amistad. Y me estaba acordando de la amistad, que es una opción, Y hace poco Marcos, que es un misionero del Benín, me pasó un libro para que lo viera la traducción, que va a salir ahora, se llama Cadenas de Libertad, que es la experiencia de un misionero que estuvo 2 años preso allá en el Sahel, en Níger, y entonces cuenta él, que va a salir ya ahora mismo, pero yo tuve la opción de leerlo antes, dice, cuando ya le iban a liberar, al que le llevaba, y había sido su, digamos, custodio del secuestro, le dice, y tengo un mensaje para ti, le dice el misionero, que tiene una profundidad tremenda, dice, yo creo que te considero hermano, a pesar de la diferencia, era musulmán, te considero hermano. Y cuenta él que se para en el coche, levanta los brazos y dice, de ninguna manera, mi hermano es solo el musulmán. Es decir, amigo mío es solo el musulmán. Es una opción. Entonces yo creo que nuestra opción es esa convicción de que queremos ser hermanos, pero la dificultad, me parece, ¿no?, es, desde esta anécdota, que el otro descubra que también quiere ser hermano nuestro, que quiere amistad contigo, ¿no? Nosotros no nos cansamos de decir, bueno, la amistad es salir, nosotros vamos a la experiencia de Jesús, que vas, quieres y luego le condenan, pero esa dificultad es cómo compaginar esa amistad que nosotros proponemos social con la aceptación de la otra parte o de mucha gente que no tiene esa opción por la amistad social. Yo creo que es una fuente de conflicto, ya sé que no es fácil de resolver, pero es la utopía un poco de la fraternidad, ¿no?, que es la propuesta nuestra. Si no hay una convicción de que el otro es hermano y le dice, tú eres mi secuestrador y eres mi hermano, y le dice, que el hermano tuyo no, el único hermano mío es el que tiene mi religión. Y esa dificultad la tenemos, llámalo mi religión, ninguna religión, de una idea política, como decía Dominica, de una idea social, por ahí va. Yo creo que es una propuesta de amplias miras, como has dicho, una propuesta casi de utopía, pero que tiene esa dificultad. Sí, quizás por eso, la verdad no lo había pensado en esa perspectiva, que lo que tú abres, precisamente quizás por eso une fraternidad y amistad social. Hay en algunos casos que se podrá trabajar en esa clave de fraternidad, pero en otras se puede trabajar en esa clave de amistad, ¿no? Son como ese complemento que se tiene que ir haciendo realidad, y que eso es lo que en esas dos claves de fraternidad y amistad es como va a cambiar el mundo, y como esos círculos que nos hacemos somos capaces de abrirlos, ¿no? Buenos días. En principio, gracias por tenerle otra vez entre nosotros, aunque sea breve. Yo creo que
desde mi experiencia, que es cuestión de estar con la vida con los ojos, los oídos y el corazón abierto y ser sensibles a lo que pasa cada día, que es mucho y muy triste lo que pasa, ¿no? Estar pues en esa actitud de disponibilidad para estar cerca de, con y para lo que haga falta. Aunque es bien difícil, pero pienso que desde un profundo sentimiento cristiano, creo que es una postura bastante realista. No sé si hay... No, sí. Esta ya es la última. Buenos días. Me gustaría unir el concepto de amistad social con el conocimiento de cultura. Algo se ha mencionado, pero para mí, desde la experiencia en África, me resulta muy difícil entablar una amistad social sin conocimiento de la cultura donde estoy viviendo. Y cultura es lengua. Y no se puede conocer una cultura sin hablar la lengua. Es muy difícil hablar una lengua sin conocer la cultura. Y esto produce una amistad social. Fue después de 3 años que la gente me decía, ahora tú eres uno de nosotros. Yo les decía, si llevo 3 años viviendo aquí. Dicen, no, pero es ahora que empiezas a hablar la lengua. Y creo que es la base, el conocimiento de la cultura para una amistad social. Es verdad que llevamos más de 40 años, casi 50, que el padre Rupe nos abrió terminologías como la de inculturación y que en el mundo misionero le hemos dado muchas vueltas a la inculturación. Que seguimos en ello y es un tema pues difícil de resolver, pero yo lo asocio bastante íntimamente con lo de la amistad social. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, es un tema que no lo he incluido, pero me parece que complementa necesariamente. Cuando hablábamos de la realidad, de ese acercamiento a la realidad, en el fondo eso estaría detrás, ¿no? El acercamiento a la realidad es meterte, conocer, tocar, pero me parece que sí, esta perspectiva de la inculturación evidentemente se necesita para hacer amistad, porque si no, nunca podremos caminar en lo que nos conviene para todos, lo que buscamos para todos. Y gracias. Muchas gracias, Fernando. Le damos un nuevo aplauso y de bienvenida. Bueno, bienvenida, siempre está con nosotros, siempre está con nosotros.